Buenas tardes a todos los que os habéis presentado a este ratito. Ratito que me apetece un montón, lo primero, compartir con tanta gente, bueno, pues un momento tan volátil y tan nutritivo, ¿no? Como el que estamos viviendo ahora mismo. Yo llevo meses trabajando personalmente con Claude en particular. En nuestro equipo, todo el equipo utiliza la IA para trabajar y estamos pues en ese camino de ser una empresa nativa. No sé si lo estamos consiguiendo o no, pero es el propósito continuo. Y tengo una presentación y vamos a ver bastantes herramientas y sobre todo el propósito de este ratito es compartir lo que a mí me ha servido, por si os puede dar ideas sobre cómo utilizar la IA de maneras diferentes a como ya lo estáis haciendo. Me encantaría participarais. Dejaré unos 15 minutos al final para preguntas o cuestiones que queráis debatir, pero no os cortéis durante la sesión. Yo igual no estoy atento al chat, pero Alma sí. Entonces ella me puede ir parando si alguien tiene algún comentario o pregunta y no esperemos, Alma. Si alguien va haciendo alguna pregunta, me la dices y ya está. Antes de arrancar, por ver un poco el perfil de personas que os habéis unido, podéis por favor comentar en el chat a qué os dedicáis. Pues me dedico a desarrollo, soy el director de tal empresa. ¿A qué os dedicáis y de dónde venís? ¿Vale? Así nos hacemos un poco una idea, por favor. La idea es sobre todo para ver el tono y el nivel de profundidad, ¿vale? Sí, un Bueno, perfil variado. veo, Parece que hay perfiles variados, ¿no? Hay sí, bueno, mucha mucha persona gente de la parte de de ingeniería, pero desarrollo, también... obviamente, Ujú. alguna persona de Antioquia de México. Muy bien. Venga, pues vamos a arrancar. A ver, os voy a compartir la presentación. ¿Se ve mi presentación? Sí, sí, se ve Felipe. Vale. Presentación que, by the way, la he hecho entera con IA, luego os cuento cómo la he hecho, pero la ha dejado muy guapa, ¿eh? Me ha sorprendido el resultado. Bueno, me presento brevemente. Yo actualmente pues estoy liderando la organización de Orbitant. Llevo emprendiendo 10 años y los 10 años anteriores a esos me dediqué a ingeniería de software, ¿vale? Soy desarrollador originalmente, trabajé durante 10 años así. Y luego pues empecé a emprender con proyectos diversos, todos relacionados con consultoría o producto software. Es lo que hago. Intento aplicar. Evidentemente yo ahora entre mis responsabilidades pues no está el desarrollar como tal, pero sí que estoy muy implicado en lo que se hace en la organización y lo que intento es de alguna manera llevar todos esos aprendizajes del mundo de la ingeniería hacia la propia organización y también hacia mi sistema personal, ¿no? Entonces esto es un espacio un poquito friki que seguro que a muchas personas que estéis ahí os gusta. Dicho esto, ¿qué os vais a llevar aquí? Os voy a enseñar una arquitectura de, vamos a llamarle productividad personal, pero que realmente no tiene nada que ver con cosas raras de hacerte un to-do ni movidas así. Es algo bastante más potente que creo que cualquier persona en cualquier puesto puede explotar, dándole el ángulo necesario. Os voy a enseñar 5 agentes que me he montado, ¿vale? Y de hecho, pues no sé si lo estáis viendo aquí en el tab, pero ya están todos los tabs abiertos de GitHub. Ahora os explicaré cómo los utilizo. Y simplemente, bueno, pues quien esté interesado en dar los primeros pasos en montarse algo parecido, pues cómo podríais arrancar. Esa es un poco la idea. Esta es la slide más mierda que me ha hecho la IA porque el iceberg ha quedado un poco regular, pero creo que se entiende. Eh, no me ha dado tiempo a corregirlo tampoco. Vale, la idea principal sobre la que ronda este sistema es distinguir el prompt engineering del context engineering. Es decir, si, si utilizamos un prompt de manera aislada, yo le tengo que dar un cierto contexto
oye, léete este fichero, ten en cuenta esto, lo que sea, una colección de ellos, y me curro mi prompt. Luego ha habido soluciones que se han inventado desde OpenAI, pues que si crear projects, al final son maneras de ir abstrayendo esos prompts. Y eso es potente, pero creo que este context engineering es todavía mucho más potente. El context engineering al final lo que crea es un efecto compuesto, porque cada output lo puedes reutilizar y todo eso creo que lo complicado es gestionarlo. Entonces, el sistema que yo os presento aquí es, vale, ¿cómo yo puedo aprovecharme de todo lo que me pasa alrededor, las reuniones que tengo, los correos que emito y recibo, las conversaciones de Slack, las llamadas que tengo, la cual estoy grabando, no sé si veis ahí a la derecha mi icono del plot, lo está grabando también. Esta presentación la hice en una hora a partir de contextos anteriores, ¿vale? Como son los repos de GitHub, como son otra presentación que di anteriormente. Entonces creo que en definitiva, cuando tú te conviertes en un gestor del contexto, lo que haces es que a una tecnología como la IA la empoderas tremendamente. Bajo ese principio, al final lo que nos tiene que quedar muy claro es que la documentación es el activo y de hecho he hablado hace poco en Twitter de una historia que me ocurrió que me di cuenta tenía un repo, que os lo voy a enseñar. Esto está aquí. Tenía un repo que era este, que lo monté hace 9 años con patrones de diseño en Node. ¿Vale? Entonces esto está ejemplificado, cuenta cada uno para qué sirve, es un ejemplito de para qué vale, tal y cual. Y dije, jolín, ¿y si esto que está aquí cogiendo polvo lo convierto en una serie de skills, ¿no? Porque al final la IA lo que entiende muy bien es, con ciertos ejemplos y cierto contexto de cómo utilizarlo, lo vas a saber aplicar bastante bien. Entonces, al final, lo que nos damos cuenta, o yo por lo menos me doy cuenta, es que la documentación que ha estado dormida en muchas empresas sin aportar mucho, obviamente, si es documentación relevante y viva, de pronto es el mayor activo. Y con datos igual, ¿no? Datos que se almacenan por almacenarlos, que han sido casi más un arrastre que otra cosa para muchas empresas que tienen que tener ahí 20 años de data porque los tienen que tener pues, por normativa, pero no hacen nada con ello. Ahora de pronto se puede convertir en un activo brutal. El coste de producirla además tiende a cero, ¿no? Y su valor ha crecido muchísimo. Entonces, ¿cómo se mantiene este contexto y esta documentación? Bueno, pues a principios de abril, hace un mes escasamente, Andrei Karpathy, el fundador original, entre otros, de OpenAI y el que llevaba la IA en Tesla, creó este tweet. Este tweet viralizó muchísimo, como veis, y básicamente lo que él explicaba es cómo em, una wiki, un sistema de wiki, es mucho más potente que un sistema RAG, porque de alguna manera lo que estás haciendo es el propio uso de la wiki genera un efecto compuesto porque el output que sacas de ahí la puedes realimentar y aprovecharlo para el futuro, ¿no? De manera de cada pieza, nosotros incluso estamos haciendo auditorías en ciertos clientes que estamos reaprovechando muchísimo inputs anteriores, o mejor dicho, outputs anteriores que fuimos generando para generar la siguiente respuesta en muy poco tiempo y de forma muy relevante, obviamente poniendo siempre en valor a la persona que está a los mandos, que es la que establece el criterio, porque la alucinación no, nadie te salva de la misma, solo un muy buen contexto y un muy buen criterio delante. Entonces, esta wiki que explica Andrei, básicamente tiene tres capas, digamos. Tiene archivos en crudo, no haces nada con ellos, simplemente los almacenas. Y de hecho esto me pasa mucho, y seguro que os pasa a vosotros si, yo qué sé, creáis contenido, estáis escribiendo un libro, simplemente tenéis ideas o un to-do, tengo que hacer esto mañana, un recadito. em, este sistema la recibe en crudo, no hace absolutamente nada con ello. Luego la wiki es la compilación de esos ficheros en crudo explotados por la IA, ¿vale? Entonces la IA lo que hace, en mi caso ahora lo voy a enseñar, es que esos ficheros en crudo me los enriquece, me los amplía un poquito, entiende de qué va, me los taguea, me los clasifica y los deja ahí en wiki.
Y el esquema son las reglas de juego. Es cómo tiene que estar esto configurado, cuáles son las categorías que yo gestiono, todo eso para que haya unas reglas de juego y no sea caótico, ¿no? Sino que luego sea algo buscable, entendible vía metadatos. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia es que un RAG redescubre todo el rato, pero la wiki te va ayudando a conectar puntos, te va ayudando a generar conocimiento nuevo que te permite a su vez ampliar la red de puntos. Esto es un poco abstracto quizás, pero yo voy a hacer muchas demos, ¿vale? Entonces, lo primero que os quería enseñar es mi herramienta de texto que es Obsidian. No sé si alguno o alguna lo habéis utilizado. Me escribís en el chat si la conocéis, lo habéis utilizado o no. Si os parece guay, si os parece una basura. A mí me gusta. Y la razón por la que me gusta es porque es muy sencilla, ¿vale? Puede hacerse complicado porque tiene un sistema de plugins y demás, pero Obsidian lo único que es, yo os lo voy a enseñar si abro el Finder. Como veis, en este Vault que se llama, pues están todos mis ficheros aquí en local. No hace falta ni pagar. Obsidian tiene una versión gratuita que básicamente se monta sobre tus ficheros en local. Todo lo que tienes es un grupo de directorios con ficheros MD. Lo guay de esto es que todos los datos los tienes tú. Es totalmente portable. Si utilizas la de pago, pues también te lo sincroniza en otros dispositivos. Em, y la razón por la que me gusta es porque es muy sencillita y porque me permite establecer relaciones con Wikilinks entre ficheros. Esas relaciones se traducen luego en esto. Esto es un grafo que dibuja, ¿vale? Donde me está asociando notas que yo tengo aquí dentro en mi wiki, me las está relacionando. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque por aquí habrá, veis, hay temáticas de agentes IA. Y esto me lo está relacionando con el mundo con Twitter, ¿no? Que a su vez lo está relacionando con Home, que a su vez. Entonces, empieza a haber una red de conocimiento donde mi rol es dual. Por un lado, soy el curador de contenido, yo soy quien decide qué conocimiento nuevo alimenta mi red, porque tiene que ser relevante hacia mi uso o hacia el de la compañía. Y por otro lado, soy quien decide cómo explotarlo. ¿Vale? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Luego os presento la estructura de mi Obsidian, pero aquí veis, siguiendo un poco la arquitectura de wiki de Karpathy, pues aquí habla de RAW, ¿no? Entonces aquí, en ficheros en crudo, tengo tres niveles. Tengo notas que son notas que creo directamente desde esta aplicación Obsidian, aparecen aquí en notas. Twitter me descarga todo lo que yo marco como bookmarks. Entonces en Twitter, que yo pues estoy mucho rato ahí viendo tendencias, ideas que me gustan, las marco como en bookmark, un sistema de carpetas y las sincronizo aquí. Entonces eso también forma parte de mi wiki. Obviamente no marco como bookmark cualquier cosa, porque entonces me va a ensuciar la wiki si no es relevante, pero cosas relacionadas con... Ahora yo estoy muy a tope con temas de longevidad de biohacking. Me está interesando mucho el tema, pues estoy almacenando eso. O tema de paternidad, tengo dos nenes, pues también almaceno temáticas que me interesan y sobre todo lo que más es sobre tema profesional, IA, tecnología, negocio y demás. Entonces todo aterriza aquí y forma parte de mi wiki. Y Telegram simplemente es una automatización que me tengo montada aquí en Telegram, donde, como veis, aquí está la creatina de temas de biohacking. O veis una idea de montar Home Assistant porque vi un artículo interesante y dije, venga, pues lo ficho. Entonces, las cosas que a mí me llaman la atención es que ni me lo ando pensando, lo apunto y ya está, no hago más. ¿Qué ocurre? Que vale, eso tiene que servir para algo. Claro, lo que yo hago con eso, ya vamos a hacer una pequeña demo, vamos a suponer que yo tengo aquí este repo, ¿vale? Que me ha resultado interesante. Bueno, pues yo me pongo aquí repo sobre Chief of Staff. No necesitaría ni escribirle eso, le podría poner el link sin más. Entonces eso, tengo una pequeña automatización que hace que esto acabe derivando aquí, ¿vale? En el Telegram este.
Confío en que haya llegado, me la voy a jugar y si no, pues lo probamos y luego vuelvo. Y yo lo que utilizo es la terminal. Ahora diréis, si no habéis tocado mucha terminal o tal, igual os asusta un poco, pero en realidad lo único que estoy haciendo es lo mismo que podríais hacer en Cowork, ¿vale? En el sistema cloud, en un chat. Lo que pasa es que yo al hacerlo con la terminal, ahora os lo enseño cómo lo tengo montado, me da mucha más versatilidad y voy más rápido, puedo hacer cosas bastante más potentes. Aquí veis mi actividad los últimos 7 días, los 5 millones de tokens, y es bastante lamentable que mi hora punta son las 11 de la noche, pero es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vale, sí, el ingest. Entonces, fijaos que tengo abierto una pestaña por cada agente, digamos. Entonces tengo un agente que me gestiona la wiki, porque la wiki hay que hacer esto que os digo, hay que explotar los elementos en crudo, hay que mantener un linting, que es básicamente sanear cosas que pueden estar rotas, notas que se han quedado huérfanas, cosas inconexas, notas que se hayan quedado caducas o irrelevantes, pues todo eso se encarga la wiki manager y luego os presento al resto, ¿vale? Entonces esta wiki manager ya os cuento que como lo tengo en GitHub, aprovecho ya para enseñároslo, como lo tengo en GitHub, estas son todas las acciones que puede hacer. Em, ingest es el comando que voy a ejecutar ahora para explotar todo lo que esté en la carpeta en crudo. Feed lo que hace es que cuando yo genero un output con cualquier agente que me resulta interesante, realimenta mi wiki, ¿vale? Coge ese output y realimenta mi wiki. Eso es lo que genera el efecto compuesto, ¿no? Yo puedo ir haciendo tal y digo, oye, qué interesante este output que me ha dado. Pues lo reingiero, ya la siguiente vez lo tendré a disposición. Y finalmente el lint, que es lo que hace esa limpieza, ¿no? Entonces yo el ingest lo hago y el lint lo hago al final del día. Ahora os cuento qué proceso sigo, pero llevo un proceso diario y un proceso semanal, y luego también mensual y trimestral. Entonces, esto, claro, cuando tenéis en GitHub, el sistema de distribución es muy fácil. Podéis, si gestionáis plugins, que simplemente es tener aquí un poco de metadata sobre plugins y marketplace, lo podéis distribuir tanto en Cowork como en la terminal. Si dais aquí sistema de plugins, aquí en marketplace veo lo que tengo instalado, ¿no? Y aquí están mis agentes. Eso lo que hace es que yo desde cualquier sitio lo tengo aquí separado por tabs por claridad, pero en realidad lo puedo ejecutar desde cualquier sitio en consola. Entonces ya cuando hago el namespace Wiki Manager ya me sale lo que puedo ejecutar, ¿vale? Entonces ya la estoy lanzando ingest y esto lo voy a dejar un ratito, ahora volveré a ello, pero en principio es lo que va a explotar esas ideas. Vale, ahora vuelvo a ello y mientras tanto os enseño el Vault, ¿vale? Las capas son las que os he comentado, bajo el método Carpathy, luego yo he completado otras cosas, pero en esencia es un poco lo que os he dicho. Un sitio para notas en crudo, un sitio para notas explotadas que no tenéis que hacer vosotros, que lo hace la IA, y luego un sistema, una colección de ficheros que ponga un poco los guardarraíles, ¿no? Las categorías, las reglas de juego, el tono, cosas así, ¿vale? Yo tengo también mi tono de referencia de voz, tengo, por ejemplo, reglas de mi calendario, tengo principios sobre los que opero, tengo un montón de contexto que le doy a la IA. De hecho, aquí os lo presento. Ya os he explicado lo que es en crudo. Aquí tengo la colección de agentes que os he enseñado antes, que no es más que un enlace simbólico a un sitio donde lo tengo en Git, a un directorio donde lo tengo en Git. De esa manera, cuando voy mejorando los agentes, le pido a Claude que haga el cambio, que haga la mejora y hago el commit, le aumento la versión y lo subo a Git y entonces así estoy constantemente mejorando mis agentes. Lo podría tener simplemente en local, lo que pasa es que lo pongo en GitHub, pues porque yo que sé, en un momento dado esto se lo pongo a otra persona que le interese y ya está, ¿no? En un momento dado me gustaría liberarlo. Em, Luego, Records, lo que tengo es muy parecido a Raw, pero Records no cambian. Entonces, por ejemplo,
tengo un log que mantengo diariamente, semanal, mensual, quarterly y anualmente. Ahora os voy a contar el rol de esos logs, pero ahora se me hacen aquí. Todos los meetings los transcribo y vienen aquí automáticamente. Aquí tengo todos los meetings. Em, Tengo también mis tweets, los míos personales que escribo yo, ¿vale? Que al final son ideas mías. Entonces, ¿por qué no tenerlas en la wiki? Son ideas mías o vivencias mías. ¿Por qué no tenerlo en la wiki? Es relevante a mi vida. Entonces, todo lo que sea relevante a mi entorno, lo traigo. Esto es lo que os he dicho de System, ¿vale? Tengo algunos principios, reglas de calendario, cómo trabajo, cómo pienso, estrategia de contenido en LinkedIn, lo que sea, ¿no? Reglas a seguir, reglas de cómo linkar, de cómo convenciones de naming, tipos de nota, los estatus entre notas, etcétera, y luego algunas plantillas de notas. Esta es la wiki que habéis visto, que tiene su propia categorización. Entonces la IA se encarga de todo lo de Raw, lo explota en wiki, lo categoriza en el sitio donde corresponde. Entonces veis, todo lo que él entiende que son tareas que yo tengo que hacer, me las lleva directamente a To-Do, cosas así. Y todo lo indexo y lo logueo en un índice, porque luego es mucho más eficiente para la IA. Le indico cómo tiene que buscar en mi wiki para ser como muy fino, ¿no? Y para esto utilizo un índice que indexa todo por categorías y también utilizo una herramienta que se llama QMD, que os la recomiendo muchísimo, em, que no es el que me dices. A ver cómo era esto. Eh, sí, esta era. Felipe, Esta era. aprovecho para transmitirte que han Sí. preguntado en el chat que qué herramientas usas para capturar los meetings, que si pones resúmenes o la transcripción literal. Vale. He utilizado Granola. Actualmente utilizo Plot, porque me permite tener también un cacharrito que lo tengo aquí en el móvil. Entonces, cuando hablo por teléfono, le doy a este botoncito y me graba también todo lo que hablo por teléfono. O si estoy haciendo meetings presenciales, pues también es muy útil. Lo pongo a grabar y chimpún, ¿no? Entonces, intento capturar todo el contexto que esté a mi alrededor. Em, Bien, entonces ya os he presentado un poco el Vault. Vamos a ver si ha terminado esto. Sí, mirad lo que ha hecho. Em, Ha cogido y ha indexado, no sé si veis bien, ha indexado en la wiki, en su sección correspondiente, lo que acabo de pasarle, el plugin del Chief of Staff, ¿vale? Aquí lo indica y ha creado esa nota con sus wiki links correctamente, de manera que yo ahora mismo, técnicamente, si vengo aquí, ¿veis? Tengo esa nueva nota que, como veis, yo solo le he pasado un link. Y fijaos todo lo que ha escrito y fijaos con qué lo relaciona. Entonces esto aparece ya en mi grafo. Y cuando yo le pida cosas relacionadas con órbita Noes o agente SIA, esta idea le va a aparecer a la gente para tirar del hilo. Como veis, no es todo con todo, porque eso crearía mucho ruido. Pero sí, como con estos tres nodos de categorías, esto de pronto aparece en el radar. ¿Vale? Ya ha quedado indexado y todo. Han dejado más Eh, preguntas en el chat, Felipe, sí, preguntándote por un lado si utilizas Google Drive para guardar el bol y también preguntan por el coste del Thinker, si usa solo Opus 4.7 o si usa otros modelos dependiendo del caso. vale. El Vault no lo tengo en Google Drive porque como pago el Obsidian Pro, que son como 4 o 5 euros al mes, me lo tiene sincronizado en cloud y lo puedo ver desde el móvil. Lo siguiente que haría sería como mucho darle un respaldo vía Git, pero no le veo sentido en Google Drive porque siempre trabajo en este dispositivo. Ojo, si trabajaras de otros, pues igual puede tener sentido. Y la Y segunda también, pregunta era, perdona, sí, que el coste del Thinker, que si usa solo Opus 4.7 sí, o también otros modelos, eh, sin- dependiendo de la tarea. sinceramente no he llegado a ese grado de optimización, no me ha hecho falta, porque tampoco en mi trabajo daos cuenta que yo en realidad a lo mejor le puedo tener funcionando 2, 3 horas al día, pero eso sí, lo que hago, y esto no tiene que ver con el sistema de wiki, pero sí que a lo mejor con la forma de trabajar, lo que hago es decido en el día qué output quiero generar y me paso a lo mejor una hora
creando planes en paralelo. Lo hago uno a uno, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es, perdón, hago planes en serie. Es decir, digo, quiero hacer 4 tareas. Pues pienso la tarea uno y empiezo a crear el plan con el agente. Me ha creado un plan, lo valido, paso al siguiente. Entonces me tiro una hora intensiva creando planes. Y cuando ya tengo los planes, los lanzo a ejecutar y ya me pongo a otra cosa. Puedo ir a reuniones, puedo ir a una comida, puedo ir a lo que sea. Y cuando ya vuelvo, pues ya veo el resultado final, ¿no? Pero creo que es un poco la manera en la que cambia completamente la forma de trabajar. Yo ya lo que pienso es cómo puedo reaprovechar mi conocimiento previo, no solo el mío, porque aquí os he puesto la wiki mía de mi entorno y mi contexto, pero por supuesto en Notion o en otras fuentes tengo conocimiento de la compañía. Entonces, cuando tengo que generar un output de la compañía, a veces es mezcla un pensamiento mío de la wiki, que yo a veces escribo cosas, ¿no? Ahí para ideas, mezcla esto que escribí el otro día con esto que tenemos en Notion y créame una auditoría de cómo funcionaría esto con esto. Por ejemplo, podría ser, ¿no? El mezclar con mi contexto con contextos de terceros. Y también han dejado una petición en el chat que si podrías dejar al final una lista de herramientas de las que usas, que está mencionando, como Obsidian, Sí. QMD, Cloud. Y bueno, si no, de todas maneras lo pondremos en la descripción de YouTube. Te iba a decir eso, que Cuando... la Mm. aprovechamos para poner en YouTube, pero vamos, que no es mucha historia. Y con respecto al modelo, yo utilizo el 4.7 de Opus y creo, y no cambio de modelo, porque es que no llego a los límites, ¿vale? Si no, me plantearía ya, pues yo qué sé, un router con modelos locales y bueno, se podrían hacer muchas historias, pero es que no me ha hecho falta. Vale, entonces, el equipo que tengo de agentes, que ahora los presento, lo que hago es que compongo resultados entre ellos. En lugar de tener un mega agente que me haga todo, que me parece un error, porque al final no le puedes dar el contexto más relevante, ¿no? Es mucho mejor tener agentes que se dediquen a cosas específicas y darle el mínimo contexto para que hagan el mejor trabajo. Entonces ahora voy a ir presentando lo que hace cada uno, pero básicamente en su estructura, pues tengo commands, que son cosas órdenes que yo activo directamente. Skills son habilidades que se despiertan automáticamente cuando la gente piensa que tiene que activarlas, como puede ser, por ejemplo, en mi caso, indexar notas de wiki lo despierta una skill. Yo no tengo que decirle indexa una nota de wiki. Sabe, cuando yo creo una nota nueva en la wiki, sabe que tiene que indexarla. Entonces eso se va desencadenando. Los agentes son workflows end-to-end, a veces despiertan subagentes. Puede haber ficheros de configuración, porque tengo como configuración multicapa. Como lo hago open source, pues claro, no todo el mundo tiene por qué tener la misma configuración y por eso lo hago. Y luego el contrato en el CloudMD. Entonces, el primer agente que os presento es mi Chief of Staff. Para mí es el operador. Lo primero que hago cuando empiezo el día es que lanzo este comando today y me crea una nota diaria. Las notas que habéis visto aquí en logs, todas estas notas me crea una al día. De hecho, aquí, no sé si veis en este calendario esos puntitos, veis que hay muchos puntitos. Esos son notas creadas. Todos los días hay una. Eh, ¿Qué es lo que hace en esa nota? Me crea una nota, dejo rastro de todos mis días. Por la mañana me trae, me hace un triaje de mi correo y me trae solo lo más relevante a lo que tendría que prestar atención. Me trae las tareas que tengo asignadas para el día, que ahora os explico cómo las planifico, pero me da foco, ¿no? Y dice, oye, estos son los correos que tienes que responder, esto es las tareas que tienes hoy. Eh, Me trae también un resumen de la estrategia de la compañía, de lo que me toca a mí, de qué progreso llevo, para que sea muy consciente a la hora de trabajar ese día de en qué tengo que poner más o menos esfuerzo. Y luego tengo un espacio de journaling donde hago escritura libre. Los pensamientos que voy teniendo los voy escribiendo ahí. Ahora os explicaré para qué lo uso. Triaje directamente, yo tengo varias cuentas de correo, ¿vale? Porque tengo Orbitan, tengo algunas otras empresas, tengo la personal, tengo un Cristo descomunal. Entonces el triaje lo que hace es que me paraleliza todas, me monta subagentes para
visitar todos los inbox y demás, y me propone que archivar, que eliminar, que borrar, que responder, incluso me propone cómo responderlo si quisiera, y también puedo hacer triaje en Slack. Entonces hay días que me paso el día de reuniones y de pronto son las 4 de la tarde y se me hace muchísima bola la vida y digo, "Pf, triaje". Entonces me hace resúmenes, me hace tal. Prep me ayuda a preparar correos y reuniones en función de todo el histórico que tenga con esa persona. De hecho, yo me guardo un mini CRM en mi wiki en el que por cada persona me aparecen todas las relaciones que estoy teniendo con esa persona, correos que he enviado o recibido, mensajes de Slack, eventos de calendario, reuniones, transcripts, todo, ¿no? Entonces, cuando tengo preparada una reunión, si ya le tengo en el CRM, que diréis, ¿y por qué no usar Hotspot? Que lo tenemos, también lo uso. Lo que pasa es que esto también está mezclando cosas que a lo mejor no tengo en Hotspot porque no es una relación comercial. En Hotspot yo no tendría gente de mi equipo y aquí tengo todo. CRM es exactamente lo que os he dicho, hace la gestión de ese CRM. Y Close of Business, ese comando, lo que hace es que lo ejecuto al final del día y me cierra la nota diaria. ¿Qué significa cerrar la nota diaria? Lo que significa es que explota todo lo que tengo en RAW, ¿vale? O sea, pasa de lo que tengo en crudo, lo mete en Wiki, me indexa en esa nota todas las reuniones que me ha transcrito para tenerlo vinculado al día, y también tenerlo vinculado en el grafo y tiene vinculado también las personas con las que he hablado en ese CRM. Entonces, de pronto, un día me genera muchísima información explotable por un agente. Y lo que hago es que semanalmente exploto cada una de estas diarias. Ahora os explico cómo, con otro agente. El coach, ¿vale? El coach es la persona que más, bueno, la persona, la entidad que más caña me da en esta organización. Em, ¿Qué hace? Yo llego el domingo por la noche y le digo, ayúdame a planificar la semana. ¿Cómo lo hace? Se lee todo el contexto que le he dado la semana anterior, ve todas mis tareas de Asana, ve mis objetivos estratégicos, ve lo que tengo agendado en el calendario. Y en función de eso, viendo los huecos que tengo, viendo las reglas que tengo de calendario, respetando todo eso, y viendo lo que debería hacer, porque me da feedback la semana pasada que ahora os lo cuento, eso es muy gracioso, me propone un plan día a día. ¿Vale? Yo ese plan lo perfilo, pues porque nunca es perfecto, siempre tengo que hacer cambios. Eso sí, cuando se confunde en algo, le doy feedback. Y entonces él va aprendiendo. Esta es la clave para mí del uso documental con la IA, ¿no? Entonces eso me ayuda a preparar la semana. Goals, lo que hace es que me dibuja un poco la tabla de progreso de qué llevo en cada objetivo y puedo ir actualizándolo y demás. Review lo que hace es que me hace una performance review a mí mismo. Entonces, los viernes por la tarde, leyendo todo lo que ha leído de las notas diarias, me da feedback. Me dice, tío, si llevas quejándote, porque como escribo un diario, a ver, digo, llevas quejándote de que esto no sale 3 semanas seguidas y sin embargo tu tiempo no se está yendo a esto deberías delegarlo. O sea, me da mucha caña para que haga lo que yo le digo que quiero hacer. Evidentemente, no hay ni una semana que me diga es un 10. De hecho, creo que la nota que más he sacado ha sido un 6 a día de hoy. Pero me resulta tremendamente útil. Y Reflect me ayuda a reflexionar sobre una decisión específica. Estoy pensando tirar por allí. Entonces, como me lee todo el contexto anterior de todo lo que he ido escribiendo al respecto de ese tema, todos mis ensayos, todo lo que le estoy diciendo que yo creo que es relevante del mundo, porque lo meto en la wiki, me da su feedback y me ayuda a reflexionar. ¿Vale? Em, Hay un sí, par de preguntitas en el chat. Por un lado preguntan si incluyes en el récord mensajería tipo email, Slack, y en el caso de que lo incluyas, ¿qué herramientas utilizas para ello? sí. No lo incluyo en la wiki porque Claude, o sea, hay un protocolo, son los MCPs, que, que son, que son conectores, ¿vale? Entonces yo utilizo conectores, yo tengo conectores y luego tengo algún CLI como el de Google que conecta a toda la suite de Google, que los CLIs son bastante más ligeros, consumen menos tokens que los MCPs, pero veis, aquí me puedo conectar a Slack, Notion, Hotspot para obtener data. Entonces, no hago tal cosa como aterrizar todo a mi local,
sino que, bueno, lo va bajo demanda, lo trae. Si una cosa fuera súper relevante, siempre estuviera en local, pues lo sincronizaría y ya está. Pero vamos, Y la otra pregunta, ay, perdona, no, no, pensaba que que, habías que siempre terminado, te Felipe. decía eso, que hay que combinarlo con MCPs. La otra pregunta era que cómo gestionas todo el tema de memoria y que para que no pierda contexto nunca. Vale. Vale, pues un pequeño truco muy tonto es lo que acabo de hacer, que es hacer clear, ¿vale? Es cuando lances un prompt nuevo que no esté relacionado, haz clear, porque si no, todo lo anterior en cada petición lo vuelve a mandar. Y si encima estás hablando de una cosa que no está completamente relacionada, te va comiendo contexto y no es útil. Entonces, ir limpiando la ventana de contexto de vez en cuando. La otra cosa que hago es voy generando outputs. Por ejemplo, si yo qué sé, me voy a ir a cenar, estoy a punto de terminar algo, pues lo que hago es un poco como en los videojuegos salvar partida, ¿no? Entonces lo que hago y le digo, oye, yo qué sé, se me puede ir la luz y se puede fastidiar lo que estoy restaurando, yo que sé, me da más confianza en generar un plan de lo que llevo trabajado hasta ahora. Pues entonces le pido más un resumen y lo guardo en disco, ¿vale? Hay otras estrategias como el compact y demás, pero a mí no me ha servido de mucho y yo lo hago así, pero de nuevo, porque tampoco lo estoy poniendo al límite, ¿eh? Yo reconozco que lo que yo hago, el uso que yo le doy, no es el uso que le daría una persona que desarrolle, que igual está con 25 pull requests a la vez y lo puede llevar muy al límite, ¿vale? Vale. El editor de contenido. Yo escribo en LinkedIn, escribo en una newsletter, escribo en Twitter, no me da la vida. Y, y, y hace tiempo una cosa que hacía es, primero empezaba a coleccionar las ideas que me inspiraban, ¿no? Porque lo que no se puede es decir, venga, me voy a plantar delante del ordenador a escribir, a ver de qué escribo. Y de pronto se te han ido, pues yo qué sé, 45 minutos decidiendo qué escribes. Entonces yo para ir a tiro hecho, cuando voy viendo ideas, tanto en Twitter como en cualquier otro medio, las voy guardando, como os he explicado, sincronizando bookmarks o escribiendo en Telegram, que me sincroniza mi wiki local, y eso me genera una base de datos de contenido que os la voy a enseñar aquí. Aquí. ¿Vale? Entonces, esto es bueno, no es un plugin, es una función nativa de Obsidian que es montar bases, que bases no es más que una colección de una tipología de contenido, ¿vale? Con un tipo, con un estatus, lo que sea. Entonces yo aquí tengo pues, muchas ideas, nunca me faltan ideas. Pero claro, luego el tema es, bueno, ¿y de qué hablo esta semana? Entonces, Em, yo el contenido lo escribo yo, ¿vale? Que vaya por delante. Pero esto me ayuda a decidir la parrilla de contenido en función de las instrucciones que yo le he dado. Además, me elige el mejor contenido en función de mis analytics. Se baja las analytics, ve lo que sabe que performa mejor en LinkedIn para mí un contenido más largo que corto, sabe que los martes es un día que funciona el doble de mejor que un jueves y en función de eso me hace las recomendaciones de qué escribir y cómo escribirlo. Además, me sugiere el cómo lo escribiría. Lo que pasa que me suena todo tan enlatado que es que nunca dejo que sea contenido puramente IA, ¿vale? Pero sí que dejo que me haga el primer barrido. De hecho, vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veáis. O sea, llegaría al Content Editor, simplemente lo que os digo, me pongo en tabs diferentes para orientarme de dónde tengo qué. Y si necesito más de una instancia de Content Editor, la tengo aquí, pero divido la pantalla, ¿vale? Y le hago aquí un Cloud Code y ya tengo las instancias que me dé la gana, pero sé que todas están relacionadas con contenido porque están aquí, ¿vale? Por eso las agrupo así. ¿Ves? Es una cosa, si lo haces desde Cowork, no es tan visual, no es tan potente, no es tan flexible, ¿vale? Entonces, yo aquí, Content Editor, puedo decir Create LinkedIn Content y le voy a decir Just create it for 3 days and pick just three random ideas. Ya está, ¿vale? Porque normalmente no lo haría así, pero de hecho Create LinkedIn Content sabe dónde buscar, pero aquí un poco por la demo pues le he dicho, oye, créame esto. Vamos a dejarlo trabajar, pero como luego tengo otra demo que es Critique, que es que me critique lo que escribo, porque eso sí que lo uso,
os voy a enseñar algo que ya quedó hecho. Mirad, esta noticia, o sea, él me crea algo así, que lo vais a ver, ¿vale? Me crea para la semana, me dice la noticia y me la vincula, ¿vale? Siempre hay un contenido al que me lo vincula, con lo cual queda traza de que de esta nota ya escribiste en LinkedIn, entonces puedo hacer queries muy, muy sofisticadas. Em, entonces, yo qué sé, voy a coger este trozo de texto, que este lo escribí yo de mi puño y letra y vais a ver que me va a poner morado. Em, entonces yo cojo aquí el content editor, ¿vale? Le voy a decir que me critique. Lo pego, pego ese trozo lo estoy pegando, pero en realidad podría haberle dicho critícame, arroba, y me va a vincular la nota concretamente que quiero, ¿vale? Que lo he hecho un poco así, pero para que lo veáis. Entonces, fijaos, aquí lo que está haciendo el anterior de generar contenido es que está cogiendo un montón de contexto por configuración. Me está cogiendo el estilo de escritura, me está cogiendo guidelines, que ahora os explico qué es esto, la estrategia de LinkedIn, quién soy, mis valores, cómo pensar conmigo, un montón de tweets. Está leyendo, porque le he dicho tres random, pues los que sea. También lo que hago es que de aquí lo publico directamente. Cuando lo tengo listo, hago un publish, eso tiene un script que va al portal y lo deja ya publicados y chimpum. Entonces, una cosa que tenéis que saber, que yo creo es un hack súper guapo para hacer, es que a mí personalmente me gusta mucho leer, leo mucho sobre empresa. Fijaos que aquí, perdonad, ya he elegido las tres ideas, ¿vale? Y ahora las va a explotar, luego veremos a ver qué ha hecho y ya lo eliminaré. Fijaos que elige el día, no sé qué. Vale, una cosa que os decía es que cuando yo creo el contenido, fijaos que una de las cosas que ha leído, uno de los ficheros que ha leído, se llama Business Writing Guidelines, ¿vale? ¿Qué es eso? Es un fichero que yo me creé, que es este. Yo dije, jolín, quiero aprender escritura de negocio, ¿vale? O sea, a escribir mejor, a comunicar mejor, creo que es pues una habilidad muy potente y muy importante. Y entonces empecé a investigar, me metí en un rabbit hole y vi que me iba a llevar la de Dios de tiempo, ¿no? Porque hay un montón de libros. Entonces cogí y le dije a Claude, oye, mira, con todos estos libros, que son estos de aquí, ¿vale? ¿Por qué no te coges las ideas principales y te creas una guía para que cuando yo te pida feedback, me ayudes a escribir como dicen estos libros? De igual manera, y me ha creado esto, ¿vale? De igual manera, y ahora vais a ver cómo funciona, que es la bomba. De igual manera, he hecho lo mismo para un framework de cómo emplear mi tiempo como CEO, que es un libro, se llama, a ver, algo así como los CEOs son vagos o algo así. Entonces, básicamente lo que te dice es cuáles son los sombreros que debes ponerte, ¿no? Y en qué medida. Y entonces eso, yo me leí el libro, con Kindle lo subrayé, cogí el transcript, o sea, todo el resumen, y le dije a Claude, oye, utiliza este resumen para poder darme feedback en función de este framework. Y entonces él se creó todo este framework, ¿no? Con la teoría de las restricciones, cuestiones que te tienes que preguntar, filosofía de delegación, tú. E igualmente hay un libro de estrategia, se llama Seven Powers, y he hecho lo mismo. Me he creado el framework a partir del libro. De manera, cuando yo pregunto cosas, o sea, ¿no os ha pasado que te lees un libro que es interesante y luego nunca sabes cómo ponerlo en práctica? Pues aquí de pronto lo tengo empotrado en mis procesos del día a día con muy bajo esfuerzo. Me he leído el libro, me acuerdo, pero no me acuerdo de aplicar y esto me trae, digamos, el modelo, ¿no? Y ahora vais a ver, o sea, fijaos la que me ha preparado aquí para criticarme. Em, Vale, fijaos, joder, es que llamamos mal. Opening 3 de 10. O sea, me está juzgando por todo, ¿no? Estructura, ritmo, no sé cuánto. Vamos, este podcast, o sea, este post suspensísimo. Pero fijaos que lo potente es que a mí me ayuda a aprender. De cada uso, me ayuda a aprender. No me tengo que leer el libro, o no me tengo que acordar del libro, porque fijaos, me dice, esto es lo original. ¿Cuál es el issue? Redundante con el párrafo 2. La regla 2 dice cortar el primer párrafo, tal. Rewrite sería eliminar. Entonces, me va ayudando. No, no es tanto como, o sea, ¿qué valor hay en que una IA te escriba cuando la IA te puede enseñar a escribir, que es mucho más potente?
Entonces, si tú lo tienes empotrado en que te vaya dando feedback, vas aprendiendo por qué no lo estás haciendo bien, obviamente si eliges adecuadamente la fuente de confianza que te está emitiendo ese juicio. Pero esto la IA lo sabe hacer muy bien, ¿vale? Y luego aquí te propone un rewrite si lo quieres hacer. Em, Aquí esto sigue, creo, creando el contenido. A ver. Sí, vamos a dejar un poquito más. ¿Dónde Mientras iba? aprovecho y te traslado Sí, una pregunta que han dejado en el chat, Felipe, mm. preguntando que si cada pestaña es una instancia del mismo agente repo, donde en cada uno te encargas de ejecutar los distintos comandos o tienes definido un rol por agente, que no la ha acabado de pillar la persona que lo pregunta. Creo que esto lo O habías explicado al sea, principio, pero en realidad todos los agentes son plugins, entonces los podría utilizar todos desde cualquier otro sitio. Pero yo por claridad me creo un tab para saber que todo lo relacionado con gestión de la wiki lo tengo aquí, que todo lo relacionado con Chief of Staff está aquí, que todo lo relacionado con Thinking Partner está aquí. Em, pero dentro de este tab, pues yo imaginaos que estoy creando, que lo hago. Me ayuda con contenido de newsletter, con contenido de LinkedIn, con contenido en Twitter y con contenido en no sé dónde. De hecho, esta charla la hice con este Content Editor. Me ayuda a moderar las slides una por una, lo que cada una debe ver en función del contexto yo le he dado. Y cuando ya tenía todas las slides modeladas, se la pasé a Cloud Design y me hizo las slides que estáis viendo prácticamente clavadas en función del prompt, ¿vale? Em, entonces, no sé si he contestado, creo que sí. sí, y sí, anda la gracia. También preguntan por aquí que cuánto tiempo has tardado en montar todo el sistema. Claro. em, a ver, este sistema es el resultado de muchas iteraciones y muchos meses y muchos darle vueltas, ¿vale? Pero el sistema básico lo puedes montar en relativamente poco tiempo. Ahora, si espera que tenga integración, pero esa es la gracia del efecto compuesto. Lo que estáis viendo aquí es bueno, como funciona un proyecto de software, ¿no? Que al final todo va componiendo. Esto para mí han sido meses. Pues igual, no sé, 6 meses puedo llevar con esto, montándolo. Entonces, luego el Wiki Manager es el bibliotecario, que es lo que os he dicho. Se encarga de digerir, explotar esas ideas crudas a Wiki, realimentar aquellas que me molen. Por ejemplo, yo que sé, si tengo, em, si yo me creo, esto me está creando ya ficheros, ¿vale? Si veo que me mola este feedback que me ha dado, me ha parecido la bomba, me mola, pues yo podría decir Wiki Manager Feed, y ya con darle eso, ya va a coger este texto que está en el contexto, lo va a meter en un fichero y me lo va a clasificar y lo va a realimentar en la wiki, de manera que la próxima vez que yo a lo mejor hable de esto, va a tener esto en cuenta, este feedback que me ha dado. Em, Fijaos, esto yo creo que ya ha terminado. A ver. Está haciendo muchas comprobaciones, por eso también tarda. No solo lo expande, sino está haciendo otras comprobaciones. Y bueno, ahora lo vemos. Progreso. Entonces, el Wikimanager se encarga de eso. Y finalmente, este también me resulta muy útil, que es el Thinking Partner. El Thinking Partner me ayuda a pensar mejor porque trae ideas que a lo mejor a mí no me vienen a la cabeza. Em, Cuando yo le digo challenge, digo, oye, tengo esta idea, rétamela. Lo que hace, no se va a internet a retármela, sino que coge el contenido de mi wiki y dice, oye, con los contenidos que tú me estás trayendo, con los pensamientos que tú estás escribiendo, con las conversaciones que estás teniendo, porque veo tus transcripts, veo tus correos, veo tus diarios, ya ahí me saldría a decirte que esto no es así por esta razón. Y es muy útil decir challenge porque, aunque a veces no nos guste, ¿no? Que nos desdigan las cosas, pero muchas veces encuentras agujeros en tus argumentos y creo que es bastante potente. Vamos a hacer, bueno, tengo por ahí ahora vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿vale? Pero para que veáis, Emerge me genera algo así. A ver, fijaos. Una vez hice Merge y me genera un diagrama de ideas que se están cuajando en mi wiki. Oye, mira, las ideas que están empezando a crecer, los clústeres de ideas relacionados que están empezando a crecer, son estos. Y dentro de cada, perdón, y dentro de cada pilar hay una serie de ideas
que están dentro de ese pilar, ¿no? Entonces, digo, esto se está formando, esto está más maduro, ¿veis? Forming ready, esto está más maduro, menos maduro. Entonces, esto me ayuda muchísimo, porque claro, ¿cómo explotas la wiki? O sea, que hasta ahora yo creo el que más, el que menos estaba apuntando ideas, ¿no? Pero ya, pero ¿y cómo las explotas? El punto es que la IA con muy poquito es muy buena haciendo eso. Entonces, Emerge hace esa parte. Em, Perdón. ¿Vale? Luego Ghost responde como si fuera yo con mi misma voz. Se peina a correos míos y sabría responder. Entonces, hoy he tenido que responder un correo que voy un poco rápido. Oye, ¿cómo responderías esto? Luego ajusto cuatro cosas y lo chuto. Incluso si quisiera, podría tener, por supuesto, un piloto automático, pero no estoy en ese punto. Luego le puedo pedir ideas. Oye, mira, me han propuesto, yo qué sé, lanzar una parte de formación en la compañía. Oye, búscame ideas relacionadas con esto para ver si tiene sentido o no. Y entonces se empieza a peinar cosas relacionadas con ese concepto que estén en mi wiki. Ese es el punto de construir una wiki, que construye relevancia para cuando lo tengas que explotar, ¿no? Leverage es puntos de palanca que yo puedo ahora mismo apalancarme. Oye, mira, has hablado de esto, de esto, de esto, y teniendo en cuenta que también has dicho esto, esto y esto, si hicieras esto y esto, em, ganarías mucho más, avanzarías mucho más. Y me ayuda a pensar diferente, ¿no? Porque con ese grafo que os enseñaba antes, que tengo que ir manteniendo, me ayuda. Luego, el Strategize utiliza el framework que os he enseñado de Seven Powers para decirme si es buena idea o no. Entonces, en mi trabajo, pues esto es muy importante y os voy a enseñar cómo funciona el challenge este. Vale, esto ya ha acabado. Vamos a enseñar primero el output de LinkedIn este, a ver qué ha hecho. Pues aquí lo veis, ¿vale? He cogido las tres ideas random y te pone idea principal. Me pone que si ideas de hooks y cierre, que yo esto en realidad lo borro siempre, esto lo voy a quitar porque no vale para nada. Y aquí pone un main content. He construido un agente, esto, la realidad es que esto luego lo reescribo, ¿vale? Pero ya me sirve para que me aterrice una parrilla de lunes a viernes, me ponga las ideas principales, me lo leo y digo, ostras, pues es verdad, hablar de esto me da un ángulo chulo, sí, es verdad. Entonces me ayuda a relacionarlo y esto ya queda vinculado. Veis que aparece aquí en el log, estas tres ideas quedan vinculadas, eso significa que en el grafo se están relacionando a esto de LinkedIn. Em, Vamos a ver el Thinking Partner y le voy a decir challenge. ¿Vale? Le voy a decir que me rete. No este challenge, que este es de la pilla otro. Ah, bueno, es que tenía que poner Thinking Partner challenge. Le voy a decir, mm, es buena idea salir al mercado como empresa de desarrollo de agentes. Bueno, es una cosa que nosotros estamos pues, hablando mucho ahí fuera, ¿no? De lo que estamos haciendo con IA y le voy a decir que me rete esa idea. ¿Es buena idea? ¿No es buena idea? Me tiene que decir argumentos por lo cual no es buena idea. Eso es lo que quiero para encontrar gaps en mi argumento, ¿no? Entonces, pues esto ahora volveremos a ello, a ver qué me ha dicho. Sí, mientras Eh, tanto, han dejado también una pregunta en el chat. ¿Cómo tienen las analíticas de performance de LinkedIn? Supongo que con... porque yo lo que hago es que me lo descargo. O sea, yo uso Taplio para programarlos, pero podrías hacerlo desde el dashboard de LinkedIn. Yo lo que hago es que me genero un pequeño script con Playwright, me lo ha generado, que ya lo hace. O sea, él va, digamos, coge un browser fantasma, empieza a hacer screenshots para entender todos los elementos del HTML. En función de eso te va montando un script y luego el script lo memoriza. La siguiente vez, pues ya sabe dónde ir, descargarse. Ya tengo toda la Analytics. De hecho, a ver si la tengo aquí. Eh, no, no sé dónde lo tengo. Estará por ahí yo creo que está en GitHub. Pero bueno, ese es un poco. Entonces, al final puedes combinar esto con que la gente, por supuesto, se vaya fuera de aquí y se ponga a tocar. O sea, puedes hacer un montón de automatizaciones. El propósito de esto, en realidad, de este espacio, es contar cómo yo gestiono conocimiento, más que. Pero bueno, es una posibilidad importante. Ahí me dice, ¿qué ángulo específico se hay en el mercado? Pues yo qué sé, posicionamiento orbital. Vale. Entonces. ¿Cómo empezar el lunes y ideas para llevarte? La filosofía es que gestionar el contexto es mucho más potente que simplemente tener un grupo random de prompts.
La arquitectura es, tengo datos en crudo, explotados en wiki y categorizados, y luego tengo una serie de reglas de juego para que la IA, que no se vaya de madre, ¿no? No tenga categorías infinitas y que sea realmente relevante. Luego, móntate tu equipo, porque claro, es- esto no ha cambiado, ¿no? Los algoritmos son datos y software. Pues esto es lo mismo, esto es contexto y agentes. Pues tienes que ver qué agentes te merece la pena. Hay muchos agentes por ahí, skills en Marketplace. Pasa que yo creo que al final el trabajo de cada uno es muy propio, ¿no? Y que no es fácil. Hay cosas que sí, por supuesto, que sean un poco estándar que puedes reutilizar, pero al final yo creo mucho en montarte el tuyo y no volvernos locos con llegar al nivel que estoy enseñando aquí porque ha sido muchas semanas y meses de iteración. Entonces, instalarte Obsidian y Cloud Code es gratis para empezar. Crearte dentro de Obsidian este sistema de carpetas, súper fácil. Luego te puedes instalar un plugin que yo no lo estoy liberado, pero si la gente está interesada puedo darle un meneo y dar alguno de estos. Luego puedes conectar un NCP, pues lo más rápido es eso, ¿no? Oye, conectate a mi correo, a mi Asana, a mi Notion, a mi no sé qué, y ya puedo hacer preguntas, hacer in and out. Y lo que os recomendaría muy mucho es tener el hábito ese de crear la nota diaria. A lo mejor no necesitas ninguna automatización, es literalmente abrir una nota, te puedes hacer una plantilla, e ir rellenando los campos y luego posteriormente pues que los agentes poco a poco vayan rellenando de forma automatizada y serían los pasos que recomendaría. Dicho esto, os agradezco la asistencia, espero que os haya gustado. Sé que nos hemos pasado un poquito de hora, pero no me importa quedarme unos minutos más si tenéis alguna pregunta, incluso abrir el micro, ¿eh? Esto sigue pensando porque es muy mala idea posicionarse así. Fijaos que ha utilizado el QMD que os he puesto antes, ¿vale? Porque tiene una serie de reglas, tiene como reglas en niveles y fijaos que ha dicho, tengo material denso de 10 notas estratégicas. Entonces ha encontrado 10 notas relevantes a esta idea y ahora me va a decir por qué es muy mala idea, ¿no? Luego yo de aquí pues tendré que echar mis cuentas. Vale, Por el chat, eh, aparte de decirte sí, que es brutal y darte la enhorabuena y darte las gracias, preguntaban también antes en relación a lo del tema de LinkedIn que cómo hacías para el score de datos, para puntuar las views, que si era en función de las views, de los likes y todo eso, para ese score que nos enseñabas antes. eso lo puedes plantear un poco como tú quieras. Yo creo que lo que tengo en cuenta es impresiones y engagement. Es lo único que tengo en cuenta. Vale, y luego sobre NCP, ¿no le temes un pelín al Prompt Injection? Pues yo no, pero igual es que soy un cowboy. Vale, espero que no se me esté pasando ninguna porque hay muchas. ¿Cómo te proteges del Prompt Injection? También han preguntado por aquí. Sigo con la duda de cómo procesan los records, los barra records. A ver, Que ¿dónde está esa? sí, lo preguntaba Iván. Sigo con la duda de cómo procesas los barra records. Los barra records que están aquí, ¿no? Eh, vale, pues los tweets los sincronizo cuando hago el cierre del día, que os he dicho, tengo ese close of business. Hay una serie de tareas también de housekeeping. Una de las que hago es sincronizar los tweets y se vienen aquí. Con el Twitter ha sacado recientemente su CLI, que es X, bueno, aquí ha dicho todas las razones por las que es malísima idea, luego veré si tiene sentido o no, pero tengo XURL, a ver, XURL, este es el CLI de Twitter, ¿vale? Entonces, bueno, pues con el CLI me bajo los bookmarks y mis tweets. Los meetings se sincronizan automáticamente porque tengo una automatización que tanto Plot como Granola me los dejan en un drive y eso lo sincronizo localmente aquí. Y Logs es puramente local, se genera una vez al día. Vale. Por la parte del chat, eso creo que es todo. Creo que no se me ha pasado nada, pero aún así podéis seguir dejando preguntas o, como decía Felipe, podéis desmutearos y preguntar. Y si me preguntas, pues nada, también podéis preguntarme fuera de esta charla vía Twitter, que ahí suelo estar activo, LinkedIn también.
y seguimos la charla. Y si os surge alguna idea, alguna propuesta de cosas que molaría incorporar a mi sistema, pues yo el primero agradecido de que me las traigáis. Y creo que es muy interesante compartir al final usos que le demos, porque si tú desarrollas software, em, no creo que lo que yo haya enseñado diste mucho de lo que puedes hacer. Es simplemente la misma propuesta, ¿no? Traes eh, relevancia contextual, que pueden ser test de usuarios que se hayan realizado, métricas de negocio, puedes clasificarlo por proyecto, con un buen sistema de tagueo y un buen grafo con las Wikilinks muy trabajadas, pues es la misma historia. Dependencia de proyectos, de récords de decisiones de arquitectura, todo eso es bastante, de hecho es un muy buen ejemplo, ¿no? Cuando se toma una decisión de arquitectura y en el futuro quieres tomar otra decisión, tienes que tener en cuenta todo lo anterior porque ahí estás tomando decisiones probablemente porque hay restricciones que no son obvias y si no lo reaprovechas, pues te estás perdiendo know-how que tú y tu equipo ha generado. Entonces, creo que para cualquier trabajo del conocimiento, este sistema aplica igualmente. A mí, Felipe, la parte esa que has traído de traer los sabios los libros, ¿no? El poder componer el pensamiento de... Hay muchos sectores de estrategia, de finanzas, de poder ese conocimiento que dices tú de los libros, aplicarlo continuamente sin necesidad de tú hacer ese esfuerzo de recordar de todos esos frameworks, es mágico. Y toda la parte de lo de Sí, los trade-offs, al final, cuando tú te enfrentas a una pregunta, el challenge este que tú hacías, pues tú tienes un montón de sesgos claro, de tu inversión, de por qué, si te gustaría, si está de moda, ¿no? Y los LLMs no lo tienen, son asépticos totalmente y te bajan a la realidad de una manera, son, creo, probablemente una de las cosas más potentes que ha traído esta tecnología y en general nos quedamos con el resumen y la traducción y voy a ir más rápido cuando realmente es, trayendo un poco a colección tu título, ¿no? De la charla, ¿no? Es esa forma de explorarlo que no somos capaces, y menos la gente que llegamos a duras penas al 100 IQ, ¿sabes? Que es que nos da un poco, entendemos el mundo, pero no somos capaces de articular la realidad de todos estos frameworks y estos modelos mentales a la vez. Nada, me ha encantado absolutamente. la presentación, Felipe. Muchas gracias, Rubén. Absolutamente. De hecho, por eso decía que yo creo que nuestro trabajo al final cada vez va a ser más curar esa información que queremos que entre en nuestro universo, traer relevancia lo más cerca posible y dejar que la IA sea la que conecte los puntos, la que nos ayude a pensar mejor, pero para eso también tenemos que tener un criterio y tenemos que tener la capacidad de hacer buenas preguntas y la capacidad de que no nos dé miedo que nos rete la IA, no porque estoy sesgado y a ver si me va a decir que esto es mala idea, porque claro, al final alguien tiene que pulsar el botón, o sea, eso no, no nos salva a nadie. Pero la IA con buen contexto nos ayuda a ir muchísimo más lejos en el pensamiento crítico, sin duda. Han preguntado qué se va a compartir de esta charla en cuanto a tools. Eh, no sé si se refiere a dar la lista de tools o a los proyectos open source. Los proyectos open source, si os interesa y los usaríais, no me importa pulirlos un poco a ver si están presentables y abrirlos. Vamos, los tengo en GitHub presente por eso. Lo que pasa no estaba listo todavía. Pero si Sí, estáis le iba a interesados. contestar por el chat que seguramente haremos una recopilación de todas las herramientas que has estado mencionando y en la descripción del vídeo de YouTube lo pondremos y luego pues, eso va a estar en YouTube y también van a recibir un correo con el enlace al vídeo para que lo vean y lo Mm, tendrán, claro. vale, hecho. Pues Uh, si no tenéis ninguna pregunta más, eh, pues liberamos ya a Felipe. Y a todos y a todos Sería los interés. asistentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias Felipe y gracias a todos los que habéis acercado por aquí. Hasta Chao. luego, buen día.